Estoy grabando, Ya, men. voy a agarrarme la chucha. Voy a compartir pantalla. Hola, chiques, chicos y chicas. Preparé un point para algunas dudas sobre cómo escribir un proyecto de investigación. Me imagino que me escuchan bien. Necesito tener el chat como a mano. Dame un segundo. Yo te reviso el chat, po. Tú hablas del asunto Para... y yo te hago la segunda. Ya, genial. ¿Dónde tengo? Muy bien. Para explicarles esto, voy a presentarles a grandes rasgos lo que hice yo para mi proyecto de tesis. ¿Okay? El cual se llamó Respuesta Fisiológica y Bioquímica ante la deshidratación en eritrocitos del Passeriforme Zoonotrichia capensis, el chincol, para los que no están familiarizados con el nombre científico, y lo que yo intento buscar es una posible asociación funcional. Bien, vamos a recordar nuestros primeros pasos en la ciencia, ¿no es cierto?, con el método científico, que todo parte a través de una observación. Esto está muy relacionado con un futuro proyecto de investigación, ya que nos vamos a preguntar algo, nos vamos a hacer una pregunta, ¿no es cierto? Y para poder responder esta pregunta, primero tiene que estar correctamente fundada, y para eso necesitamos tener un cuerpo de antecedentes y un cuerpo de literatura, ¿no es cierto? Es más o menos importante. Aquí es lo que vamos a presentar, voy a mostrarle en la siguiente diapositiva. Luego hay que hacerse una hipótesis, lo que vendría siendo una predicción de lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? También puede ser en forma de una pregunta. Y finalmente, donde termina aquí, es en una propuesta de investigación, lo cual ustedes ahí van a decir qué método van a ocupar, qué es lo que van a medir y cómo lo van a medir. Afortunadamente, como esto es solo un proyecto, la parte de los análisis y las conclusiones las vamos a dejar afuera y la vamos a dejar como para una tesis, ¿no es cierto? Aquí no vamos a tocar ese tema. No avanza, no avanza. Ahí está. Ya. Bien, primero, la primera parte va a ser la formulación del proyecto. Aquí ustedes tienen que presentar todos los antecedentes bibliográficos que sean relevantes para lo que quieren responder, y siempre tienen que redactarlo de lo más general a lo más particular. Entonces, a grandes rasgos, yo parto hablando de la variación en los regímenes de precipitación y temperatura asociado al cambio climático. Luego digo que esto tiene un efecto sobre la fisiología. Si ya paso del cambio climático a un efecto un poco más ecológico. Después me voy al hemisferio sur, un poco más particular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los animales que viven en el hemisferio sur con respecto a estas variaciones? Luego me fijo en rasgos fenotípicos, ¿no es cierto?, que se asocian a la tolerancia fisiológica. Voy bajando, como haciéndolo cada vez más específico. Luego me refiero a las aves paseriformes. Digo las características que estas tienen y por qué vendrían siendo un grupo de importancia de estudio para evaluar estos cambios. Luego hablo de aspectos fisiológicos de las aves paseriformes, ¿no es cierto? Concentración de orina, conductancia térmica, y planteo qué es lo que puede suceder con la deshidratación en las aves paseriformes. Entonces hablo un poco de la deshidratación en aves paseriformes, y así voy haciéndolo cada vez más específico hasta hablar a un nivel celular. Yo hablo de cómo regulan su volumen las células en respuesta a una situación de deshidratación, y planteo que requieren, por ejemplo, ATP. Por ende, esta situación, ¿no es cierto?, restringir de agua a una ave paseriforme, podría llegar a ser costoso. Se me perdió el mouse. Bueno, y así voy haciéndolo cada vez más particular. Y es importante mencionar, por ejemplo, esto que dice aquí, que dice, es poco conocido el efecto de la deshidratación por falta del recurso, porque hay muchos estudios que se han preguntado qué es lo que sucede cuando les dan agua con sal, que es otro tipo de deshidratación, ¿no es cierto? Entonces aquí yo quiero evaluar qué pasa con su gasto energético y, en particular, en sus tejidos, a nivel bioquímico. Un tercer párrafo sería... Uy, no cambia. Ahí está. Un tercer párrafo sería ya de la producción de ATP, ¿no es cierto?, que ocurre en la mitocondria y cada vez más específico.
Aquí ustedes tienen que plantear el problema, resaltando la importancia de por qué tenemos que responder esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la pregunta que me estoy haciendo? ¿Qué relevancia tiene? Entonces aquí yo lo que planteo también, por ejemplo, es lo que haría posteriormente. Aquí en algunos estudios ya se había encontrado una especie de asociación en algunas enzimas de algunos músculos con la tasa metabólica basal. Pero yo lo que quiero hacer es medir estas mismas enzimas, pero en la sangre, en el eritrocito de la sangre, ya que las aves tienen eritrocitos en los glóbulos rojos y además están nucleados, ¿cierto? A diferencia de todos los demás mamíferos. Y les recomiendo que en un cuarto párrafo expongan un resumen de lo que harán, ¿cierto? En este seminario de título, que vendría siendo en este proyecto de investigación, vamos a determinar tal respuesta de tal enzima o de tal variable que ustedes vayan a medir en, por ejemplo, la mitocondria, el glóbulo rojo, bien específico, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, pongo la relevancia de esto. Voy a buscar establecer una posible asociación entre esta enzima y la tasa metabólica, con el fin de proponer un nuevo método que sea menos invasivo, ¿no es cierto? Y lo que busco aquí es que con una muestra de sangre, estimar la tasa metabólica basal sin necesidad de tener que tomar al animalito, traerlo al laboratorio, ¿no es cierto? Y tener que hacer toda la medición de respirometría que solemos hacer. Y bastaría con una muestra de sangre para tener además una estimación de la tasa metabólica basal en terreno. Obviamente los no mamíferos, porque a los mamíferos se les ocurrió eliminar sus mitocondrias de los glóbulos rojos. Bien, una siguiente parte, donde ustedes tienen que plantear la hipótesis y los objetivos. Esta parte igual tiene sus dificultades, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo les pongo que no todos los estudios tienen que llevar hipótesis. Algunos que basta con solo la pregunta, porque quizás su respuesta no sea de aceptar o rechazar una hipótesis. Es importante que ustedes incluyan los resultados esperados. Por ejemplo, aquí yo le puse ya mis resultados, pero más o menos esto de acá, por ejemplo, donde yo relaciono la tasa metabólica basal con la actividad de citocromo oxidasa, que es una enzima que es la que estoy ocupando, yo esperaba que existiera una relación, ¿no es cierto? Entonces, es algo así lo que yo espero que ustedes digan, así como, voy a medir esta variable, y bueno, espero que, no sé, se asocien positivamente, o que no haya relación, o que haya relación negativa, o lo que ustedes estimen. También podrían poner algo así, como este gráfico, donde digan, bueno, voy a medir esta variable y espero que en este grupo que le hice el tratamiento, la variable aumente, ¿no es cierto? La actividad de tal cosa que estoy midiendo aumente. Bueno, respecto al objetivo general, ustedes, la idea es que pongan qué es lo que van a evaluar, o qué es lo que van a hacer así como en crudo. Por ejemplo, aquí es determinar el efecto de la deshidratación, establecer una relación. Eso es como lo que busco. Así. Voy a ver qué sucede con la deshidratación, sobre el gasto energético, ¿no es cierto? Y quiero establecer la relación. Entonces, esto es más o menos lo que responde a mi objetivo. Y específicamente, voy a determinar la respuesta a la tasa metabólica basal. ¿Ya? Ustedes podrían, no sé, si trabajan con invertebrados, por ejemplo, ya no es tasa metabólica basal, o si trabajan con anfibios, ¿cachai? La estándar, y así puede ir variando dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Esto está muy enfocado en un trabajo de aclimatación, pero ustedes pueden hacer algo de terreno si quieren, estacional, latitudinal, lo que a ustedes se les ocurra o lo que encuentren en la literatura más fácil de defender, ¿no? No avanza, no avanza, ahí sí. Bien, la metodología, y aquí es como una de las partes final, en donde ustedes tienen que proponer como su experimento, ¿no es cierto? Si van a aclimatar o como les explicaba, si en el campo, dónde lo van a hacer, si van a hacer un análisis estacional. Entonces aquí yo les puse, por ejemplo, esta tabla con el régimen que mis pajaritos tomaban agua, ¿no es cierto? El primero fue día por medio, después fue cada 2 días. Luego, un esquema de la respirometría y un esquemita muy a grandes rasgos de lo que hice con las enzimas mitocondriales. Y finalmente, lo que es opcional, que es un análisis estadístico. Esto yo no le estoy pidiendo que ustedes lo pongan así en un gráfico, si quieren incluirlo mejor,
pero pueden hacerlo solo en texto. Yo esto lo tenía preparado de antes para la presentación de mi tesis, pero no es necesario que ustedes hagan gráficos ni cosas así, basta con que lo pongan en el texto. Incluso lo pueden sacar del paper y decir, bueno, vamos a hacer esto, esto, otro, de la respirometría, tal como se hizo, no sé, en tal paper el año 2013. Y así. Una duda. Sí, no sé si tienen dudas, justo iba a preguntar. Dime, ¿vale? Con el tema de la metodología, ¿nosotros solamente vamos a poder sacar cosas de la literatura o tenemos que idearnos una metodología hipotética? Así como yo haría esto para investigar esto. O cómo, porque obviamente no vamos a hacer Em, nosotros la metodología. no, 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 no. Aquí, por eso yo les digo que esto se tienen que solo proponerlo. Como todo Idealmente, hipotético. sí, pero las metodologías existen ya, ¿no es cierto? O sea, si ustedes quieren medir, por ejemplo, como le estaba hablando, la tasa metabólica basal, se van a un paper, ojalá de los que hemos trabajado acá en el laboratorio, el profe tiene harto, yo les puedo mandar, pueden mandarnos correos si tienen dudas con la metodología, así como, oye, quiero hacer esto, y yo les puedo dar un feedback, ¿no es cierto? O el Felipe, no sé. em, de dónde pueden encontrar el cómo hacer lo que ustedes quieren hacer. Ah, ¿Entienden? ya. Ok, ya. Porque está todo escrito en los papers. Mm. Sí, todo está hecho ya. Es difícil hacer algo nuevo. O sea, si ustedes quieren ingeniárselo y proponer algo nuevo, la idea es que encuentren en algún paper donde ya se haya hecho, cosa de que no sea así como tan No- descabellado, ¿no? claro, que no empiecen de cero. Claro, que haya como ya una base. Bueno, y creo que finalmente, vamos, avanza, amigo, ya. Esto es el resumen que, bueno, evidentemente va al principio, pero yo lo estoy poniendo al final porque es lo último que les recomiendo que escriban. Es súper difícil partir escribiendo el resumen de un proyecto que no está escrito. Bueno, aquí ustedes pueden ver que igual repetí algunas frases de lo que ya puse en la introducción, o en la, ¿cómo se llama? En la presentación, la formulación del problema. Y ya, son máximo 300 palabras según lo que está como regla en los seminarios de título. Se pueden hacer menos, obviamente. Y aquí pongo que el cambio climático está caracterizado por cambios en los patrones de precipitación, afectaría fisiología, ¿no es cierto? Conducta, y así voy bajando, también de general a particular. Se espera que aves, por ejemplo, de menor tamaño, sean más sensibles, ¿no es cierto? También pongo que existe escasa información respecto a qué es lo que ocurre a nivel energético o de gasto energético tisular, sobre los mecanismos bioquímicos que están asociados a la deshidratación. Y propongo algunos estudios recientes, ¿no es cierto?, que es lo que han documentado la existencia de la variación en la mitocondria de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y que esto abre una ventana de investigación, ¿no es cierto?, porque es más o menos reciente, y repito lo que, no sé si repito, pero también tengo que incluir lo que les dije que pusieran en el último párrafo. Dice, este seminario se determinará, ¿no es cierto?, las respuestas bioquímicas, la mitocondria, bla, 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 ¿no es cierto?, en el chincol, y un poco del el tratamiento que haré. Es importante, no pongan citas acá porque les va a ocupar palabras y el cuerpo bibliográfico va a estar en la formulación del proyecto. Y finalmente, esto sí, la bibliografía. No sé si todos manejan esto, pero en el Google Scholar, yo aquí les puse un paper, no sé, ejemplo, ustedes van a estas comitas, si aprietan esto, les va a entregar la cita en formato APA, que es lo que nosotros nos sirve. Y eso, no debería ser más que eso el proyecto de investigación, es solo una propuesta, es a modo casi como practicar para su proyecto de tesis, los ambientales sobre todo, porque la licenciatura, a menos que sigan el magíster, Ujú. como mi buen amigo Felipe. Claro. No, se pegó. ¿Qué ver con una tesis? ¿Claro? Felipe, ¿tú qué decís? ¿Me Que enredé mucho? justo se me pegó. Oh, pucha. Ya, pero hay dudas, chiquillos, chiquillas, acerca de lo que habló el Lucas. Creo que, Mm, creo que yo iba a tengo una duda, responder. pero no tanto de lo que Sí. habló, sino de dónde sacar la información. Que yo ya hice como una leve investigación para ver qué,
que podía investigar. Y igual me costó mucho encontrar papers que no estuvieran bloqueados o que tuvieran que pagar para... No sé si tienen algunas páginas, algunos tips donde podamos Yo tengo, meternos. yo Y tengo, yo conozco tengo. algunas, pero... En mi presentación hay algunos motores de búsqueda. Ah, ya. El de Sí, del año, o sea, la semana pasada. No, la que viene a continuación. es la que Ah, viene ya. ahora, así que cuando gustes, Felipe. Ah, sí, ahí Gabriela compartió una página, ¿vale? Que Sí, es C-Hub, no sé si la ubicas. sí, sí, esa es la que siempre ocupo, pero pensé que a lo mejor había otra, como para tener más Esa, variedad. esa es la que ocupamos todos para abrir cualquier paper, porque no es un motor de búsqueda, es una página que inventó una señorita de Ucrania, parece, o de Rusia, no me acuerdo, y es la que ocupamos todos en realidad. Ah, Hay otra ya. forma de entrar que yo se la expliqué en algún momento al comenzar el curso, que era a través de la biblioteca de la U de Chile, pero, pero no sé, igual es difícil llegar a eso. Si quieres se los puedo recordar o el Felipe se los puede recordar ahora. Sí, please, para tener más opciones también. Ya, a ver, ¿la haces tú, Felipe? ¿La hago yo cortita? Yo no sé cómo hacer esa cuestión. Ya voy de nuevo. Oh no, les voy a mostrar mi correo, no, cierren los ojos. Ah, ya, mira, ¿están mirando mi pantalla? Sí, Como aquí que, la veo. ya, puede ser uchile.cl/bibliotecas. ¿Ya? No sé si bibliotecas o biblioteca. Ya, aquí debería estar. Ese es el link. Ujú. Voy a pegarlo en el chat. Aquí ustedes pueden iniciar sesión con su pasaporte Uchile, ¿no es cierto? Y tienen ingreso a todas estas páginas. Por ejemplo, la Easy Web of Science, es como la donde pueden encontrar hartos papers. Está Science, está Springer, y un montón de revistas importantes donde pueden ir ahí. Pero según yo en Easy, en la web de la ciencia, como que tienen acceso a todas las revistas. Entonces la hacen ahí en Easy. ¿Dónde está? Easy Web of Science. Y aquí les va a pedir que se autentifiquen con su pasaporte. Entonces yo aquí ya tengo mis claves guardadas y todo funcionando, ¿no es cierto? Le pongo ingresar. Es la misma que ocupan, creo, para ingresar a mi.uchile. Contrario cursos. O para entrar al curso, creo que es la misma. Sí. Y aquí, mágicamente, ustedes inician sesión con Uchile. Y bueno, mi internet es un poco lento, pero ya deberían entrar aquí a la web de la ciencia. Y eso. Aquí también pueden buscar algunos papers y tienen acceso a revistas pagadas y todo eso. ¿Ok? Ok, gracias. Aquí. Y aquí hace una búsqueda, lo que sea, y ¿Y están reciben todas los resultados. desbloqueadas o también hay que ocupar Sí, la pues, página? sí. Ah, No, ya. aquí lo que pasa es que la U tiene como una suscripción a la cual nosotros como que nos da acceso. Ya, ya, bacán. Entonces, no sé, pues a ver, tírense un tema. Vale, vale, te ayudo, pues, ¿qué es lo que estás buscando tú? Voy a enfocarme en conducta animal. Ya, pero ¿de qué animal, por ejemplo? O de ¿de algún Mm, mamífero, alguno en general? Lobos, de los lobos. Behavior. Ugh. ¿Cómo se escribe? Wolf. Bueno, Oh, buen tema te sacaste. Ya. Por ejemplo, de Detario, Ontogenetic, ¿no es cierto? O dinosaurio, no, esto no nos sirve tanto. Composición basada en la optimización de no sé qué. Impactos negativos en el mar. En el estado acuático. Eh, Ahí Mira, por está. ejemplo, El 5, el 5, el 5. el este 5. está bastante interesante, mira.
Factores ambientales y sociales que influencian la conducta del lobo. No sé si es por ejemplo. Eso es lo que Cacha. busco. Este es lo que busca, perfecto. Ya. ¿Cachaste, Alguien- cachaste cómo llegar hasta aquí? ¿O lo Sí. descargo y te lo mando? Ya, buena. Hoy tengo algunas cosas en el chat. Buen tema de sacarte. A ver, voy a ver el chat. ¿Qué otras cosas hay? No sé, pues, dinámica, evaluación. Y así, pues. Ya, bacán. Gracias. Así que aquí puede que encontré algunas cosas que no hayas encontrado anteriormente. Eso. Le doy el pase a Felipe ahora para que vaya. O sea, para que presente su presentación. Valga la redundancia. Ya, voy. De cabeza. Compartir. Ya. ¿Todos ven lo que yo veo? Sí, señor. Ya. Tú me leí el chat. Muy bien. Ya, el Lucas le presentó un formato de cómo hacer el trabajo de investigación, que era hacer un mini proyectito. Y yo les voy a presentar por otro lado cómo se hace una revisión bibliográfica o review, como se conoce popularmente. Entonces, ¿qué es lo que contiene un review? Como lo deben sospechar, un título, un resumen, una introducción, un desarrollo del tema, las conclusiones y las proyecciones. El resumen, en este caso solamente se los vamos a pedir en español y con un máximo de 250, 300 palabras. En la introducción, ustedes tienen que dar todos los antecedentes que sostengan el tema que van a desarrollar. Porque un review, básicamente lo que es la recopilación sistemática de información publicada acerca de un tema. Por ejemplo, la Vale que quería ver eso de la conducta en los lobos, tiene que empezar hablando también todo de general a particular, empezar hablando de la conducta en general, después la conducta en mamíferos sociales y después saltarse a los lobos, algo así. Como que todo tiene el mismo formatito, de general a particular. Aquí en el desarrollo del tema del review, ustedes tienen que mostrar ejemplos y contraejemplos de la información que está publicada y, y un review, lo importante es que no es un resumen. O sea, sí, pero no. No es un resumen en el sentido de que no tienen que resumir toda la información disponible, sino que ir conectándola. Como en un ejemplo que les voy a mostrar más ratito. Pero también es un resumen en el sentido que no pueden presentar toda la investigación de todos los autores, pero tienen que poner los resultados importantes de la información que ustedes obtengan y de una forma ir linkeando la información del autor A con el autor B, con el autor C, para que su review o revisión bibliográfica tenga como todo un sentido, que quede redondito. Bueno, las conclusiones del tema y las proyecciones que son lo importantes, que es por qué ustedes desarrollaron esta revisión bibliográfica y básicamente las proyecciones es intentar vender la cuestión. El Lucas habló de lo de la deshidratación de los pájaros. Del chincol es importante porque hay un déficit de precipitaciones, es un pajarito chiquitito, y hay que como intentar vender el tema. Y aquí está lo que decía a la Vale delante. ¿Dónde buscar la información? Esto es lo más importante de todo, porque en todo el pregrado y en el posgrado y en todos lados siempre nos dicen busquen cosas, hagan cosas, pero ¿dónde buscar? Pues está en la parte que no nos enseñan, como si nos pidieran correr sin enseñarnos a caminar.
Bueno, ahí está la página, la más pulenta de todas, que es Google Scholar, que ustedes escriben lo que sea y les va a entregar 1500 información. Y creo que en la página de Google Scholar a la izquierda hay ciertos filtros para, para que les muestren los artículos más citados, pues se puede filtrar por año, por tema también. Bueno, está el NCBA, que también es una buena página y por lo general siempre muestran los resúmenes de los papers, pero hay hay algunos documentos que se puede descargar el PDF directamente o hay otros que se puede leer el texto completo online desde la misma página. Bueno, y aquí en este computadorcito también les muestro muchas más fuentes de donde sacan información. Y el Science Hub, que es como la Biblia. Cualquier cosa que ustedes no encuentren o no puedan descargar, copian el DOI y se lo pegan ahí y listo. Están al otro lado. Ya, y ahora les voy a mostrar un pequeño review que encontré en el libro que subió el profe hace un tiempo, la semana pasada creo, que básicamente es el capítulo 1, que se llama Ambientes variables, eventos climáticos extremos y la vulnerabilidad de organismos desde las moléculas a la historia de vida. Si tienen la oportunidad de leerlo para que les quede más claro, se van a dar cuenta como del formatito que tiene que tener un review. Pero básicamente este review habla de la importancia de evaluar los cambios en temperatura y su variabilidad. Porque hay dos tipos de como estrés térmico, que es subir la temperatura, no sé, desde los 15 a los 30 grados y mantenerla en los 30 grados, o hacer regímenes térmicos como fluctuaciones. Un día está en 30, otro día está en 15, un día está en 30, el otro día está en 15. Son diferentes las perturbaciones que generan. Y, por supuesto, evaluar los mecanismos fisiológicos para tolerar el cambio de temperatura. Porque, por lo general, hay las ramas que no son la ecofisiología, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, hacen solamente predicciones. Y le ponen matemática al asunto, pero al final son solo predicciones. Porque nosotros sabemos que si la temperatura sube 2 o 3 grados, fatal, sobre todo para los ectotermos, pero nosotros vamos un poco más allá y vemos los mecanismos fisiológicos que hay detrás y cómo lo pueden tolerar o no. Y de eso es que se trata este capítulo review del libro. Y hay principalmente tres subtítulos o tres divisiones del escrito, en donde está el efecto de la temperatura sobre la fisiología y la educación biológica, los cambios celulares y moleculares, y ajuste en la sensibilidad térmica. En cuanto a los mecanismos fisiológicos para tolerar, o sea, en cuanto a los efectos de la temperatura sobre la fisiología y la adecuación biológica, está esta figurita, la 1.1, que es una figurita que ya hemos visto en el curso, donde está el punto de inflexión y en el eje Y está el desempeño, que puede ser cualquier cosa que se pueda medir del animal. La cantidad de huevos que pone, cuánto camina, cuán rápido camina, si se puede dar vuelta en caso, no sé, de una tortuga, todas esas cosas que vimos en el curso. De eso se trata básicamente el primer capítulo. Después el segundo capítulo, que habla de cambios celulares y moleculares, en donde hablan de las proteínas de shock térmico, la HSP70, y su función, y hablan de unos experimentos que hacen en moscas y evalúan cómo es que ponerle más o menos temperatura a una mosca va a modificar
la expresión de las proteínas, o si la expresión de las proteínas genera alguna diferencia en los diferentes tratamientos. Y por último, los ajustes de la sensibilidad térmica. Los principales experimentos que hay son, a ver, ¿dónde tengo mi torpedo? Aquí. En este experimento lo que hacen es a los huevos, aquí, esto es la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, muy conocida entre todos y todas. Lo que hacen en este experimento es a los huevos ponerles diferentes ciclos de fluctuación térmica. Uno que dura 6 horas, uno que dura 12, otro 24 y otro 48. Y los resultados de este experimento muestran que la viabilidad de los huevos, o sea, que los huevos lleguen a formar una larva, disminuye cuando las fluctuaciones térmicas son de 6 horas y 48. O sea que ahí es donde, cuando la variabilidad térmica es muy baja o muy alta, a 6 horas y 48 horas respectivamente, los huevos se ven más afectados. Y pasa lo contrario cuando los ciclos de fluctuación están en los ciclos intermedios de 12 y 24 horas. Y este otro experimento, también el que está acá al lado a la derecha, la tolerancia térmica de la ontogenia, también es una nueva arista como el tema general de tolerancia térmica. Porque es evidente que si no consideramos la ontogenia, o sea, como la historia de vida del animalito en cuestión, se pueden hacer unas extrapolaciones erradas acerca de la plasticidad fenotípica. Por ejemplo, si medimos a una mosca, no sé, a los 10 días de vida, y lo comparamos con otra mosca, pero obviamos el tema de que alguna cuando estuvo en su etapa de huevo recibió más o menos temperatura, podemos hacer unas extrapolaciones un poco erradas. Y eso es básicamente. Los reviews entonces tienen que ir, como les decía, de general a particular, incluir los ejemplos, e intentar que todo el texto como que se vaya amarrando unos con otros en los temas. ¿Y eso? ¿Alguna duda? Oye, Felipe, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una duda. Dime nomás. El experimento ese de las moscas, toda esa información la sacaron de la literatura. No, imagino que no hicieron ningún experimento, la Grisel con No, la Grisel sí lo hizo, po. La autora de este paper sí lo hizo, pero está todo escrito como a grandes rasgos en el capítulo del libro que subió el profe. Y en verdad son, no sé, 5 o 6 líneas, en que dice: Cavieres y colaboradores del 2018 expusieron a diferentes regímenes térmicos a los huevos de Drosophila y se vio que tanto. ¿Cachai? Ahí muestran un resultado muy a grandes rasgos, pero eso es lo que me refiero yo cuando tienen que hablar de los ejemplos. Porque al final estamos haciendo una revisión bibliográfica en base a información publicada, entonces tienen que hablar de las cosas que otros hicieron. Claro, la idea es como elegir un tema y tratar de exponer como todo lo que se sabe sobre ese tema, Claro, o todo lo que ustedes pudieron encontrar, porque evidentemente es mucha la información de repente. sí, el review es como una introducción enorme, donde dan ejemplos y contraejemplos y concluyen y después
proyectan. Por ejemplo, en un tema, no sé, de la conducta social de los perros salvajes que tienen la cagada en el sur. Nosotros tendríamos que hablar de... Espérense. Ya dejé de compartir pantalla. Ya, por ejemplo, los perros asilvestrados y la conducta que tienen. Nosotros tendríamos que empezar a hablar de, primero, conducta animal. Ese es como el tema. La conducta animal se define como bla, 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 bla. Después, eh, las conductas sociales. Las conductas sociales se ven en tal y tal y tal especie. Después, ejemplos en mamíferos sociales. Ahí pueden hablar de los deu, de la suricata, y después pasar de los micromamíferos a los mamíferos más grandes. Y dar ejemplos en diferentes caninos. Por ejemplo, si no se supiera información sobre los perros asilvestrados, hablar de, no sé, evidencias de perros domesticados, o de lobos, o de otros mamíferos felinos, y así. Siempre ir dando ejemplos. Todo lo que hablen tiene que ser con su respectivo ejemplo. ¿Qué tan largo debe ser? O más o menos. ¿En cuánto lo hemos dejado, Lucas? Como en... Creo que la información oficial la subimos en la pauta, porque ahora yo no me acuerdo cuánto era. Déjame revisar. Antes eran como 5 páginas, creo que lo bajamos a 3, ¿puede ser? Voy a revisar. Pero en Google pueden poner, no sé, review de cualquier cuestión y les va a aparecer algún review para que cachen Creo que en esta cómo... misma pauta que está aquí, que dice pauta, trabajo de investigación, review y proyecto nuevo. Alto nombre le puso profesor. Y no sé por qué están los reglamentos. Está en la sección de reglamentos de cursos. Pero bueno. Vamos a abrirlo, les digo. La revisión bibliográfica dice 6 páginas sin contar título y bibliografía. ¿Estará bien 6 páginas? Mucho. Es que bueno, dice resumen. No, para. Aquí dice sin contar título, pero que contando título y bibliografía. Y nos equivocamos. Porque sucede que después dice la estructura básica, dice título, página 1, resumen, página 2, introducción, página 3, desarrollo, páginas 4, 6, conclusión y perspectivas, página 7. Ah, no, está bien. Era sin... sí, lo siento. Claro, en el fondo el desarrollo, porque aquí dice como introducción y desarrollo. Sí. Introducción es una página y desarrollo son 2 a 3 páginas. Y otra cosa que pueden ocupar, un recurso muy bueno en los reviews, es que pueden armarse como subtítulos. Por ejemplo, conducta social. Ya hablan todo el tema de conducta social. O sea, conducta... no sé, estrategias de caza. Hablan de las estrategias de caza y los respectivos ejemplos. No sé, cuidado parental. Ya hablan de lo que tienen que hablar. Eso es lo bueno que tiene el review, que como el tema es un tema enorme, básicamente ustedes pueden hablar de lo que quieran y ordenarlo eh, como con subtítulos. Y eso igual facilita todo el asunto. A la hora de hacerlo, por ejemplo, ya tú le decís, yo soy con el Lucas en el trabajo, le digo, ya, Lucas, tú así lo de cuidado parental y yo hago lo de, no sé, conductas sociales. Claro. Y así es más fácil de trabajar, de dividir.
igual refiéranse, según yo, pueden referirse harto sobre derechamente la cantidad de información que hay, ¿no es cierto? O buscarle alguna relevancia a su tema. Como que en eso tienen que enfocarse. Como que ahí eso les puede ayudar un poco como a dirigir la investigación o el review. Claro, siempre tienen que intentar como vender bien el tema. Por ejemplo, en el review que yo les presenté, parten hablando del cambio climático, de la variabilidad térmica y todo el asunto, y después dice, pero nos vamos a enfocar en los mecanismos fisiológicos porque las proyecciones ecológicas no nos sirven mucho, porque sabemos que va a quedar la cagada, pero ¿qué van a hacer los animales al respecto? Y ahí como que se centra en como la introducción al tema. Dice, aquí vamos a hablar de los mecanismos asociados y los ajustes en las celulares, moleculares, ajustes conductuales y todo el asunto. Tienen que intentar vender el tema. ¿Por qué es importante hablar de la conducta de los lobos? Está poco estudiada. ¿En qué arista se van a enfocar? Algo tienen que encontrar porque de repente es un tema que a uno le gusta mucho, pero sucede que, no sé, pues los lobos no están en peligro, no matan gente, no sé. Claro. Por ejemplo, No sé si la cómo. tasa de mortalidad aumentó de los lobos hace poco, a los humanos, explicar por qué. Quizá hay mucha nieve por el cambio climático y no tienen comida y están bajando de la cordillera y están comiendo gringos, qué sé yo. Igual sucede que de repente ustedes encuentran, por ejemplo, nos vamos a seguir basando en el ejemplo de la Vale, que nos va a servir de caballito de batalla. En ese paper, por ejemplo, que encontramos en la Web of Science, hay más referencias. Cada paper tiene una cantidad de citas bibliográficas, que la idea es que la vayan revisando y a su vez las citas de esas citas, y ahí van buscando sobre esas mismas referencias, porque si se van a los buscadores y empiezan a buscar papers así como por separado, es súper difícil que encuentren como que puedan encontrar información suficiente como para hilar una historia. En cambio, si se van a las referencias de los mismos papers que ya han encontrado, se van a topar con los mismos autores, ¿no es cierto? No sé, pues con experimentos similares, con experimentos que van conversando unos con otros, y ya con eso, bueno, es suficiente, así como que Claro, van a tener harto para hablar. si se encuentran un paper bueno, de ahí no salgan. Claro, Revisen qué hizo la gente que el autor que encontraron citó en la introducción, en la discusión. pero igual les recomiendo eso mismo, porque que encuentren uno o dos papers, no sé, los que ustedes crean que son como los fuertes, y sobre esos pilares, sobre esos dos trabajos que ustedes digan ya, sobre este tema quiero hablar, revisen el cuerpo bibliográfico de esos mismos papers y con eso escriben, para que no estén eternamente buscando y buscando y buscando, sino que ahí ya van a encontrar varios papers que les pueden servir, ¿no? Un poco eso. Eso, más dudas, chiquillos, chiquillas. No, creo que no. Yo por lo menos quede clarita. ¿Les sirvió esta cosita? Recuerden que si el semestre no se extiende, esta cosa tienen que entregarla como en un mes más. Pueden mandarnos correos, preguntas por el foro. Claro. Vamos a estar atentos y les podemos responder apenas que podamos. Sí, el resto, aparte de la Vale, ¿cómo va? ¿Tiene algún tema? ¿Va a ser proyecto? ¿Va a ser review? Por ejemplo, Hugo, ya que te sirvió harto, ¿podrías comentarnos un poco sí, cómo vais con tu trabajo? ¿Tenía algo pensado, Hugo? Sin presión. Sí, sí, Sin pero yo soy presión. con la Vale. Ah, muy Ah, bien. así que Así chiste. que sirvió muchísimo Ya que esta bueno. ¿Y el divertida. resto? Chiquillas, chiquillas, tírense algún comentario, si no vamos a pensar que
que tienen ahí el Zoom abierto y están durmiendo. Están mimiendo. No, mentira. Ya, ¿y podrías comentarnos un poco del tema, María Paz? Eso. Muy Un bien. Sí, tema secreto. no, es adaptación climática en aves. Eso. Eso es como lo que vamos a hablar. Bueno, hay caleta de información Sí. del Y por laboratorio eso claro, y por del eso como mundo. que igual decidimos elegir ese tema. Y ahí Eso. hasta ahí. Sí, po, en ese mismo tema, por ejemplo, hay adaptaciones, podéis poner adaptaciones conductuales, que los pájaros bajan de la Claro. cordillera cuando hay nieve y se van a la playa. O que de repente, no sé, pues en el día forrajean en la mañana, cuando hace más calor se quedan quietecitos y después en la noche salen a forrajear un poco más para evitar las horas de calor, por ejemplo. Con los depredadores podéis poner Los depredadores, claro. ajustes fisiológicos, que toman más agua, comen más, comen menos. ¿Cachai? Así tenéis que ir como dividiendo el asunto. Claramente. Hay también una parte energética, que los pájaros de verano puede que tengan el metabolismo más alto que los pájaros de invierno, pero todo eso está muy publicado por el profe. Claro. Ayer estoy Bueno, un viendo. buen tema. Tenéis harto material. Sí. Gracias, chiquillos, por los datos. De nada, pues. ¿Y el resto? ¿Cómo va? Antonia, ¿estás por ahí? Paula, Diego, Nico, ¿me falta alguien? Gabriela, ¿podrían comentarnos un poco cómo van con su tema? Perdón que no tenga cámara, es que mi computador está malo. Se me cierra. ¿Ya? ¿Qué idea tienen? A ver si las podemos ayudar a definir. Sin presiones, por supuesto. Mamífero. Buena. ¿Pero ¿Ya, conducta o mamíferos? más adaptación? Cuidados parentales. ¿Ya? Buena, hay caleta. ¿Algún mamífero en particular? ¿Algún linaje? ¿Felinos, caninos? Micromamífero. Podrían, por ejemplo, enfocarse, no sé, quizás mamíferos marinos, es un buen tema. Imagino que ya está info sobre eso. Sí, pues el guido, cacha caleta. Peluditos. Ya, pero ahí tienen que calzarse, pues. Pueden buscar información de los cuidados parentales cuando las crías nacen, son precociales o atriciales. Si necesitan mucho cuidado, poco cuidado. Cómo es que cambia con la especie monogámica, poligámica. Por ejemplo, ya con cuidado parental en mamíferos ya tienen un buen tema. Cómo cuidan sus crías los leones, los delfines, los murciélagos, no sé. Claro, Tienen sí, ahí en un el grupo montón de social diversidad. es diferente el cuidado social al cuidado como solitario. Ujú. El tipo de leche cambia. Si es que, si es que la mamá está todo el día con la cría o la tiene que dejar sola. Ya les dimos algunos subtítulos para su tema. Sí, pues. Eso es lo bueno de meterse a esta sección, pues, a esta ayudantía no obligatoria. Claramente. Bien. ¿Qué nos falta? El profe Veloso ha Ajá. trabajado harto en mamíferos, en micromamíferos, pero en la parte de fisiología, pues, eso de la calidad de la leche. En uno de los artículos que les mandamos, en la lista de artículos de seminario, hay uno que habla de la calidad de la leche. Ajá. Ajá. Pensé que Veloso era hombre araña nomás. No, si ahora está trabajando con invertebrados porque dijo que se aburrió de trabajar con vertebrados porque el papeleo era mucho y hueveo.
Sí, de Ah. ardilla. Eso, los gringos en Central Park tienen estudiada todas las ardillas. O las suricatas también, que son full sociales, también hay mucho de eso. Es como aquí el profe Vázquez que tiene, Los debu, es como aquí el profe Vázquez que tiene identificados los Deus. sí. Eso, el comportamiento es proteger a las Ya, bueno. crías. Hay unos papers Ahí cualquier dudita del profe Vázquez nos van comentando. que dicen que hay, como son sociales, hay algunos machos, por ejemplo, juveniles, que de la primera camada que salen a cuidar la madriguera para que las mamás le den comida a los hijos de la segunda camada que son más chicos, cosas así. O los papás Ya, qué salen buena. y se cuidan. Ahí hacen como soniditos dependiendo del tipo de depredador, si es un depredador terrestre, un depredador aéreo. Hacen unas madrigueras por abajo, por donde caminan, donde no caminan, si están más descubiertos, menos descubiertos, si salen de día, salen de noche. Está todo eso. Buen tema ese. Pueden revisar las clases del año pasado, que en algún momento les subimos, y ahí evidentemente las extensiones de las clases son mayores y hay más ejemplos, así que ahí pueden revisar como a grandes rasgos si es que hay algo de esto. Creo que eran suricatas, aunque en Degu igual se da. ¿Qué autor era el profe Veloso, decís tú? No sé si era Vázquez o Veloso, pero está todo en las clases de los años pasados. Igual si buscan en Google un tema y ponen ahí el apellido del profe, igual le aparece. Igual siempre se agradece que ocupen referencias que sean de investigaciones que se han hecho en la propia facultad. Antonio dice que ellos querían estudiar algo con la glándula de la sal en aves pelágicas, quizás. Oh, buena. Buen No tema había cachado también. eso. Buen tema, po. Ahí podrían, claro, mostrar, no sé, pues, diversidad de ajustes fisiológicos. Sería súper entretenido eso. Claro, le pueden poner una onda también más evolutiva. ¿Cuándo es que apareció esta glándula de la sal? Buena también. Temón. Sí, yo creo que conviene hacer más un review. Es que un review, desde mi punto de vista, siempre va a ser un poco más simple que plantearse una hipótesis y encontrar Claro, un cuerpo teórico que defienda tu idea. si andan con poco tiempo, háganse un review y leen y ponen ejemplo. Leen y ponen ejemplo, que es más Sí. fácil que calentarse la cabeza de cómo lo voy a hacer, Y vean, qué pasaría si el objetivo de este proyecto. vean la pauta que igual le subimos curso. Según yo, ahí como que si se ajustan a esa estructura, no deberían tener problemas. Claro, algún Word que subimos alguna vez. Sí, ya muy bien. Buena. Gracias por su feedback, chiquillos. Estamos muy agradecidos. Sí, qué bueno que igual ya tengan sus temitas más o menos eh, pensados. Para esto mismo, para que nos digan qué tienen y nosotros que llevamos más años en esta cosa, Mm. como que saltan las ideas más fácil y al final todos ganamos. Ya, pues. ¿Había que llamar al profe para cerrar esto o fue? No, yo soy el dueño. Ya, voy a dejar de grabar ahora. ¿Eh? Eh,